Muy buenas a todos. Seguramente que tengas acciones, quieras comprarlas, venderlas o bien has heredado unas acciones de tu familia. Está muy bien saber de finanzas, está muy bien saber cuándo comprar, cuándo vender, analizar muy bien los ciclos. Obviamente es difícil, pero está la parte fiscal. La parte fiscal, haciendo alusión al título del vídeo, es muy importante porque haciendo bien las cosas se puede ahorrar mucho dinero. Obviamente cada vez más las herramientas digitales, los brokers, las entidades financieras nos dan unas guías, nos hacen unas retenciones a cuenta de esas ganancias, pero muchas veces nos quedan dudas de cómo tributan y cómo se aplican los impuestos. Pues en este vídeo os lo voy a hacer de forma resumida, fácil. Os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo porque os lo voy a poner en un Word facilito. Esto y esto. ¿Por qué? Por esto. La parte de los dividendos tributa tanto por esto y por esto. O no tributa. Entonces ahí está el kit de la cuestión, ahí hay un buen asesoramiento y por tanto hay un ahorro de impuestos para vosotros. No estoy diciendo nada nuevo, lo que sí es cierto es que hay personas que no tienen en cuenta pues estos beneficios fiscales. Vamos a ello y seguramente que os vaya a gustar este vídeo. Muchas gracias, como siempre. Como os comentaba al principio, la parte fiscal es muy importante. ¿Cómo tributan las acciones? Pues está rendimientos de trabajo y la base imponible del ahorro. Bueno, pues las acciones tributan en la base imponible del ahorro por la parte de rendimientos de capital mobiliario. ¿Y cómo tributan los rendimientos de capital mobiliario? Del 19 al 28. Los primeros 6.000 euros tributan el 19%. Desde los 6.001 euros, estamos hablando de beneficio, no del importe total, hasta los 50.000 euros tributan el 21%. De 50.001 euros hasta 200.000 tributa el 23%. De 200.001 euros hasta 300.000 tributa el 26%, lo han subido al 27%, y a partir de 300.000 euros en adelante es el 28%. Esto antes era a partir de 50.000 euros el 23%, pero lo han subido a partir de 200.000. Al principio 26%, luego 27% y luego aplicaron a partir de 300.000 el 28%. Vale, pues está la parte de la fiscalidad de cuando compras y cuando vendes. Y luego está la parte fiscal de los dividendos. Es decir, inviertes un dinero y la empresa te genera unos dividendos, unas ganancias. Entonces, claro, ¿qué haces con estas ganancias? ¿Cómo las manejas? Vamos a poner unos ejemplos de una acción, por ejemplo, Apple en este caso, donde tú compras a 100 euros en el 2020 y la vendes a día de hoy, ¿vale? Aproximadamente está a unos 230 y pico euros la acción a día de hoy en diciembre de 2024. Y vamos a poner el ejemplo a 100 euros que estaba aproximadamente en abril del 2020, justo cuando empezó la pandemia. Vamos a ello, vamos a poner el ejemplo. Ponemos el ejemplo de cuando compramos las acciones, lo que os comentaba, 100 euros y la vendes a 230 euros. Hay una rentabilidad del 130%. Compramos en mayo de 2020, vendemos en diciembre de 2024. Como bien dijimos antes, rendimientos de capital mobiliario, del 19 al 28. Estamos aquí poniendo, he puesto 4 ejemplos, si metes 1.000 euros, si metes 10.000, si metes 100.000 y si metes 1.000.000 de euros en el 2020. Vamos a poner una inversión medianamente razonable de 10.000 euros. Entonces, si tú los 10.000 euros comprados en 2020 las vendes a día de hoy en 2024, tendrías un total de 23.000 euros, que es una ganancia de 13.000 euros. Los primeros 6.000 euros tributan el 19% y desde 6.001 euros hasta estos 13.000 tributaría el 21%. Entonces sería un total de impuestos de 2.610 euros que se lleva Hacienda por haber hecho nosotros la inversión en Apple. No está nada mal. Entonces lo que te queda limpio de polvo y paja son 20.390 euros. Si tenemos una inversión inicial de 100.000 euros, tendríamos 230.000 euros, de ganancias 130.000 euros y de impuestos se llevaría a Hacienda 32.780 euros. De 230.000 euros que tendríamos en el broker,
Nos quedarían 197.220. Hay una cosa muy importante, que es que si tú no vendes la acción, nunca vas a tributar. Es decir, no tienes ni ganancias, no tienes ni pérdidas, pero tampoco tributas. Solo se tributa cuando se vende la acción. Esto es muy importante. Si no te queda esto claro, grábatelo a muerte, porque si no, no hay tributación, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo sencillito. Aquí está la escala, hasta 6.000 euros el 19%. Si ganas 5.000 euros pagarías 950 euros, es decir, 5.000 euros el 19%. Aquí, desde 6.001 euros hasta 50.000 es el 21%. Es decir, si ganas 20.000 euros, los primeros 6.000 euros se pagan al 19%, que son 1.140, y los 14.000 euros restantes pagan el 21%, que son 2.940, un total de 4.080. Vamos a saltarnos un poco. De 200.001 euros a 300.000 es el 26%, que si ganas 250.000 euros, pues los primeros sería 1.140 euros. La siguiente escala sería 9.240. La siguiente escala serían 34.500, la siguiente 13.000 euros. De un beneficio de 250.000 euros, Hacienda se llevaría un 57.880 euros. Y bueno, aquí tenemos la escala más alta, que ojalá estuviésemos todos ganando todos los años estas cantidades. Estamos hablando, acordaros, de rentabilidades, no del capital inicial más la rentabilidad. Solo se paga por la rentabilidad, solo faltaría. Y más de 300.000 euros serían 28%. Si ganas 500.000 euros, los tramos aplican hasta los 300.000 euros y el resto se grava al 28%. Y luego algo importante, que son los dividendos. Porque claro, los dividendos tú los puedes vender al mercado, los puedes vender a la empresa, o esos derechos de suscripción que te da la empresa, inviertes, por ejemplo, en Repsol, en Banco Sabadell, en Banco Santander, en Mafre, y te dan una rentabilidad por dividendos, me lo invento, del 5 o 6%. Bueno, pues estos dividendos, ¿vale? Te dan opción a escoger muchas veces, o te lo dan en efectivo o te dan unos derechos de suscripción. ¿Qué quiere decir estos derechos de suscripción? Que te dan el derecho a comprar nuevas acciones. Y aquí está el quid de la cuestión. Si tú los conviertes en nuevas acciones, estás exento de tributación, por lo tanto te estás ahorrando ese 19%, cosa que es muy interesante y bueno, obviamente es dinero. Si tú difieres ese impuesto y sigues manteniendo esa inversión a largo plazo, por tanto, tienes un ahorro sustancial de dinero. Y acordaros que dinero llama dinero y se activa la capitalización compuesta. Entonces aquí tenemos lo de los dividendos. Si la decisión es mantener los derechos y convertirlos en acciones, en el momento de recibir las acciones no habrá que tributar ni se efectuará la retención. De esta forma, la tributación se difiere hasta que se vendan las acciones, momento que habrá que calcular la ganancia o pérdida patrimonial. Lo que comentábamos antes, si tú no vendes las acciones, no vas a pagar. Si vendes acciones, pagas entre el 19 y el 28%. Opción 2. Si se venden los derechos de suscripción en el mercado, el importe recibido tiene la consideración de una ganancia patrimonial y como tal se integrará en la base del ahorro. Retención del 19% o más en función de los dividendos percibidos. Opción 3. Si se venden los derechos a la empresa a un precio fijo, se tributará como si fuera un dividendo recibido en efectivo, es decir, como la opción 1. Y por tanto, se incluirán estos ingresos en la base del ahorro dentro de los rendimientos de capital mobiliario. Lo mismo que antes. O sea, si vendes, tributas. Si no vendes, no tributas. Si hay dividendos, depende. Si tú esos derechos de suscripción los vuelves a suscribir en acciones, dándote esa opción la empresa cotizada, difieres el impuesto y por tanto no tributas. Yo creo que más o menos ha quedado claro. Revisar el vídeo porque obviamente son bastantes cosas, pero aquí en esta tabla podéis pararos y ver muy bien los tramos. No obstante, esto está en internet, podéis verlo perfectamente. Lo importante es tener claro vuestras estrategias de inversión y la importancia de los impuestos a vuestras estrategias de inversión.
¿vale? Entonces nada, espero que este vídeo os haya gustado, muchísimas gracias como siempre por vernos y nada, espero que me sigáis viendo, nos vemos en el siguiente vídeo y un abrazo a todos.